Realmente quería, y aunque el camino había sido difícil, me había llevado exactamente donde necesitaba estar. Miré a Andrés, mi futuro esposo, y supe que habíamos tomado la decisión correcta. Nuestro amor no era perfecto, pero era real, probado por el fuego y más fuerte por ello. Mientras caminábamos por la playa, mano en mano, hacia nuestro futuro juntos, sentí una profunda gratitud por las segundas oportunidades, por el perdón y por el amor que había sido lo suficientemente fuerte como para superar incluso mis peores errores. Y así, con el sol poniente tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, comenzó el siguiente capítulo de nuestra historia. Una historia de amor, de perdón y de la fuerza del corazón humano para sanar y crecer incluso después de las heridas más profundas. Entrelazando mis dedos con los suyos, a pesar de todo el dolor, de todos los errores, no cambiaría nada, porque todo eso nos trajo aquí, nos hizo más fuertes. Andrés me miró, una sonrisa suave en sus labios. Yo tampoco lo cambiaría, dijo, porque ahora sé, sin ninguna duda, que eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Y allí, con el sol hundiéndose en el horizonte, Andrés se arrodilló y me propuso matrimonio. A través de las lágrimas de alegría, solo pude decir una palabra: sí. Mientras el anillo se deslizaba en mi dedo, pensé en el viaje que nos había llevado hasta este momento, en los errores cometidos, en las lecciones aprendidas, en el amor que había sobrevivido a la tormenta y había emergido más fuerte. Esa tarde prohibida con Javier había sido un punto de inflexión en mi vida. Me había obligado a enfrentar mis propios deseos y miedos, a cuestionar lo que, juntos, nos abrazamos, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría momentos de duda y de dolor, pero también sabía que lo que Andrés y yo teníamos era especial, algo por lo que valía la pena luchar. En los meses siguientes, trabajamos duro en nuestra relación. Asistimos a terapia de pareja, aprendimos a comunicarnos mejor, a expresar nuestras necesidades y temores. Poco a poco, la confianza comenzó a reconstruirse. No fue un proceso fácil. Hubo momentos en los que la culpa me abrumaba, momentos en los que Andrés luchaba con sus propias inseguridades. Pero con cada obstáculo superado, nuestra relación se hacía más fuerte. Un año después de aquella tarde que cambió nuestras vidas, Andrés y yo estábamos en una playa, viendo el atardecer. Me volví hacia él, maravillada por cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Sabes?, dije, que hice fue imperdonable y entenderé si no puedes superarlo. Pero si estás dispuesto a intentarlo, yo también lo estoy. Quiero reconstruir lo que teníamos, hacerlo más fuerte. Andrés me miró fijamente, buscando la verdad en mis ojos. ¿Estás segura?, preguntó. ¿Qué hay de Javier? He hablado con él, respondí honestamente. Le he dicho que lo nuestro fue un error, que mi lugar está contigo, si aún me quieres. Hubo un momento de silencio que pareció eterno. Finalmente, Andrés habló. No será fácil, Lucía. La confianza tardará en reconstruirse. Lo sé, dije, las lágrimas amenazando con caer, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Te amo, Andrés, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Andrés se acercó lentamente, tomando mis manos entre las suyas. Yo también te amo, Lucía. Y aunque esto nos ha lastimado profundamente, creo que podemos superarlo. Comprendido que gran parte de esa atracción se basaba en la emoción de lo prohibido, en la novedad. No es una base sólida para una relación. Javier asintió lentamente, la decepción evidente en su rostro. Entiendo, dijo suavemente. Supongo que una parte de mí siempre supo que esto era demasiado bueno para ser verdad. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Nunca quise lastimarte, ni a ti ni a Andrés. Nos despedimos con un abrazo agridulce, ambos conscientes de que nuestra amistad nunca volvería a ser la misma. Con el corazón pesado pero decidido,
Me dirigí al apartamento de Andrés. Había llegado el momento de la verdad. Andrés me recibió con una expresión cautelosa. Nos sentamos en su sala. El silencio pesado entre nosotros. He tomado una decisión. Comencé, mi voz temblando ligeramente. Andrés, estos días lejos de ti me han hecho darme cuenta de lo mucho que significas para mí. Mis acciones habían creado entre nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino de reflexión y autoanálisis. Pensé en mi relación con Andrés, en los buenos momentos y en los malos. Pensé en Javier, en la pasión y la emoción que había traído a mi vida. Y pensé en mí misma, en lo que realmente quería para mi futuro. Finalmente, después de una semana de introspección, tomé una decisión. Primero, necesitaba hablar con Javier. Nos encontramos en el mismo café donde habíamos tenido nuestra intensa conversación semanas atrás. Javier parecía nervioso, sus ojos buscando respuestas en mi rostro. Javier, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Lo que pasó entre nosotros fue intenso, apasionado, y despertó cosas en mí que creía olvidadas. Pero también fue un error. Vi el dolor reflejarse en sus ojos, pero continué. No puedo negar que siento algo por ti, pero también puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes, dijo. Pero si realmente quieres intentarlo, si estás dispuesta a trabajar en nuestra relación, a reconstruir la confianza, estoy dispuesto a intentarlo. Su oferta me dejó sin aliento. Una parte de mí quería lanzarse a sus brazos, aceptar su perdón y tratar de olvidar todo lo sucedido. Pero otra parte, una parte que había despertado con Javier, dudaba. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente. Tu oferta significa mucho para mí, Andrés. Pero no sería justo para ninguno de los dos que tome una decisión ahora, cuando todavía estoy tan confundida. Andrés asintió, una mezcla de dolor y comprensión en sus ojos. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites, pero, Lucía, no puedo esperar para siempre. Nos despedimos con un abrazo incómodo, la familiaridad de años juntos, luchando contra la distancia que, por favor, dijo suavemente. He estado recordando los últimos meses, incluso el último año, y ahora puedo ver las señales que ignoré. Tu distanciamiento, tu falta de entusiasmo por nuestros planes futuros. Debí haberlo notado antes, debí haber hecho algo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No es tu culpa, logré decir. Yo debí haber sido honesta contigo desde el principio. Debí haberte dicho cómo me sentía. Andrés asintió lentamente. Ambos cometimos errores, pero lo que hiciste con Javier, eso es algo que no sé si puedo perdonar. Sus palabras me golpearon con fuerza, aunque sabía que eran justas. Lo entiendo, dije en voz baja. Sin embargo, continuó Andrés, sorprendiéndome. También entiendo que las relaciones no son perfectas, que a veces las personas cometen errores, incluso errores graves. Lo miré, sin atreverme a esperar. No. Esta situación complicada. Una semana después de mi confesión a Andrés, recibí un mensaje suyo pidiéndome que nos encontráramos. Con el corazón en la garganta, acepté. Nos vimos en un parque neutral, un lugar donde habíamos pasado muchos momentos felices juntos en el pasado. Andrés parecía cansado, con ojeras pronunciadas y una expresión de derrota que me partió el corazón. Nos sentamos en un banco. El silencio pesado entre nosotros. He estado pensando mucho. Comenzó finalmente. Sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre nuestro futuro. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Te amo, Lucía, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Estos 5 años juntos han sido los mejores de mi vida, pero ahora me doy cuenta de que, tal vez no era suficiente para ti. Andrés, no es eso. Intenté interrumpir, pero él levantó una mano para detenerme. Déjame terminar. Pacientemente mientras decides si prefieres a mi mejor amigo. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón de estar enojado. Lo siento. Fue todo lo que pude decir.
Lo siento tanto. Andrés tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Cuando decidas qué es lo que quieres, hazme saber. Pero no esperes que esté aquí esperándote. Con esas palabras, salió del apartamento, dejándome sola con mis pensamientos y mi culpa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me sumergí en el trabajo, tratando de evitar pensar en el desastre en que se había convertido mi vida personal. Pero en los momentos de quietud, los pensamientos y las dudas me asaltaban sin piedad. Javier intentó contactarme varias veces, pero no me sentía lista para hablar con él. Necesitaba aclarar mis propios sentimientos antes de involucrarme más en rostro, pasando por una gama de emociones: shock, dolor, ira, traición. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Finalmente, Andrés habló, su voz quebrada. ¿Lo amas? La pregunta me golpeó como un puño. ¿Amaba a Javier? ¿O solo estaba enamorada de la idea de él, de la emoción que representaba? No lo sé, respondí honestamente. ¿Todo es tan confuso ahora mismo? Andrés se levantó, caminando por la habitación como un león enjaulado. ¿Y nosotros?, preguntó. ¿Qué pasa con nuestra relación? ¿Con nuestros planes, nuestros sueños? Las lágrimas corrían por mis mejillas. No lo sé, Andrés. Lo único que sé es que no puedo seguir mintiéndote, mintiéndome a mí misma. Necesito tiempo para pensar, para entender qué es lo que realmente quiero. La expresión de Andrés se endureció. Tiempo, repitió con amargura. ¿Y qué se supone que haga yo mientras tú piensas? Esperar. Los días siguientes fueron un infierno emocional. Cada momento con Andrés estaba teñido de culpa y duda. Comparaba constantemente. ¿Era su toque menos emocionante que el de Javier? ¿Su conversación menos estimulante? ¿O solo estaba idealizando a Javier porque representaba lo nuevo, lo prohibido? Una noche, mientras Andrés dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía seguir así, viviendo una mentira dividida entre dos hombres. Tenía que ser honesta, enfrentar las consecuencias de mis acciones. A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, le pedí a Andrés que se sentara conmigo. Tenemos que hablar, le dije, las palabras más difíciles que jamás había pronunciado. Lo que siguió fue la conversación más dolorosa de mi vida. Le conté todo, la visita de Javier, cómo una cosa llevó a la otra, los encuentros posteriores, los sentimientos confusos. Andrés escuchó en silencio, su espacio para pensar. Javier, yo no sé qué decir. Todo esto es tan complicado. Lo sé, dijo, su voz llena de frustración y dolor. Pero no puedo seguir pretendiendo que no siento nada por ti. No puedo seguir viendo cómo estás con Andrés, cuando sé que podríamos ser felices juntos. Sus palabras desataron un torbellino de emociones en mí. Por un lado, la idea de estar con Javier, de explorar esta conexión que habíamos descubierto, era increíblemente tentadora. Por otro, estaba el peso de 5 años con Andrés, la historia que habíamos construido juntos, los planes que habíamos hecho. Necesito tiempo, le dije finalmente. Necesito pensar, aclarar mis sentimientos. No puedo tomar una decisión así. De repente, Javier asintió. La decepción evidente en sus ojos, pero también la comprensión. Lo entiendo, dijo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí, esperando. Comparación. Andrés salía perdiendo. Una semana después del regreso de Andrés, recibí otro mensaje de Javier. No puedo seguir así. Necesito verte. Por favor. Mi corazón se aceleró. Sabía que era peligroso, que estaba jugando con fuego, pero no pude resistirme. Le dije a Andrés que iba a salir con unas amigas y me encontré con Javier en un parque cercano. En cuanto lo vi, toda mi resolución de mantener las cosas platónicas se desvaneció. Nos besamos con desesperación, escondidos detrás de un árbol como adolescentes. Te amo, Lucía, me dijo Javier entre besos. Sé que está mal, sé que estoy traicionando a mi mejor amigo, pero no puedo evitarlo. Te amo,
Sus palabras fueron como un balde de agua fría. ¿Amor? ¿Era eso lo que sentía yo también? ¿O solo estaba confundiendo la emoción de lo prohibido, la adrenalina de la aventura, con amor verdadero? Me aparté de él, necesitando, sin una resolución clara, pero con la promesa de volver a vernos pronto. La cabeza me daba vueltas mientras conducía de regreso a casa. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía estar considerando siquiera la posibilidad de dejar mi relación de años por algo que bien podría ser solo una aventura pasajera? El regreso de Andrés al día siguiente fue aún más difícil de lo que había imaginado. Mientras lo abrazaba en el aeropuerto, una parte de mí se sentía como una impostora. Sus besos, sus caricias, todo me parecía extraño, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo responder a él. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté actuar con normalidad, pero cada momento con Andrés estaba teñido por el recuerdo de mi tarde con Javier. Comparaba constantemente la forma en que Andrés me besaba versus cómo lo había hecho Javier, cómo me tocaba, cómo me miraba. Y en cada ansiedad y anticipación que probablemente reflejaba la mía, Lucía, dijo en cuanto me senté frente a él: lo que pasó, no puedo dejar de pensar en ello. Yo tampoco, admití, mi voz apenas un susurro. Lo que siguió fue una conversación intensa, llena de confesiones y revelaciones. Javier me contó que había estado enamorado de mí desde hacía años, pero que había reprimido sus sentimientos por respeto a su amistad con Andrés. Yo, por mi parte, le confesé lo estancada que me sentía en mi relación. Como nuestra tarde juntos había despertado sensaciones que creía olvidadas. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente. La pregunta que ambos habíamos estado evitando. Javier tomó mi mano sobre la mesa, un gesto que envió escalofríos por mi cuerpo. No puedo pedirte que dejes a Andrés, dijo, pero tampoco puedo fingir que lo que pasó entre nosotros no significó nada. Salimos del café, temor de que fuera Andrés. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. A medida que se acercaba la fecha de regreso de Andrés, la ansiedad crecía en mi interior. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos sabiendo lo que había hecho? ¿Cómo podría seguir adelante con nuestra relación después de haber experimentado algo tan intenso con Javier? El día antes del regreso de Andrés, recibí un mensaje de Javier. Necesitamos hablar. ¿Puedo verte? Mi corazón se aceleró. Sabía que era peligroso, que lo más sensato sería esperar, aclarar las cosas con Andrés primero. Pero la atracción, la necesidad de entender lo que había pasado entre nosotros, era más fuerte. Nos encontramos en un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar donde era poco probable que nos reconocieran. Javier ya estaba allí cuando llegué. Su expresión una mezcla de respondí al beso con igual pasión. Mis manos enredándose en su cabello, atrayéndolo más cerca. Lo que siguió fue un torbellino de sensaciones. Ropa cayendo al suelo, manos explorando piel recién descubierta, suspiros y gemidos ahogados. Nos movimos del sofá a mi habitación, la culpa momentáneamente olvidada en medio de la pasión. Horas después, yacía despierta en la cama, Javier dormido a mi lado. La realidad de lo que habíamos hecho comenzaba a asentarse, y con ella, una mezcla confusa de emociones. Culpa, sí, pero también una sensación de liberación, como si hubiera redescubierto una parte de mí misma que creía perdida. Los días siguientes fueron un caos emocional. Javier y yo nos comunicamos poco, ambos procesando lo sucedido a nuestra manera. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón daba un vuelco, dividida entre la esperanza de que fuera él y él. Eres una mujer increíble. Mereces ser feliz, sentirte apreciada, deseada. Su mano se posó sobre la mía, y sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Una parte de mí sabía que debería apartarme, que esto estaba cruzando una línea, pero otra parte, una que había estado dormida,
durante mucho tiempo. Comenzaba a despertar. Javier, yo. Comencé a decir, pero las palabras se desvanecieron cuando su otra mano se posó suavemente en mi mejilla. El tiempo pareció detenerse. Nos miramos a los ojos, y en ese momento, todas las advertencias, todas las razones por las que esto estaba mal, se desvanecieron. Solo existíamos nosotros dos, en ese sofá, con la tensión acumulada de años de amistad y deseo reprimido a punto de estallar. Fue Javier quien finalmente cerró la distancia entre nosotros. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me dejó sin aliento. Piso que como una novia, sobre los sueños que había postergado por mantener la estabilidad de nuestra relación. Javier escuchaba atentamente, asintiendo, haciendo preguntas ocasionales que me llevaban a profundizar aún más en mis sentimientos. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado, hasta que miré por la ventana y vi que había oscurecido. «Lo siento», dije, sintiéndome de repente avergonzada. «No quería abrumarte con todo esto». Javier se acercó un poco más en el sofá. «No te disculpes», dijo, su voz suave y reconfortante. «Para eso están los amigos». Fue en ese momento cuando noté lo cerca que estábamos. Podía oler su colonia, una mezcla de madera y cítricos que siempre me había gustado. Sus ojos, de un marrón cálido, me miraban con una intensidad que nunca antes había notado. «Lucía», dijo, y la forma en que pronunció mi nombre envió un escalofrío por mi columna. Contenedores de comida abiertos sobre la mesa de centro y una botella de vino que Javier había traído. La conversación fluyó con facilidad, como siempre ocurría entre nosotros. Hablamos de trabajo, de amigos en común, de las últimas películas que habíamos visto. Pero a medida que el vino bajaba en la botella, la charla se volvió más personal. «¿Cómo van las cosas con Andrés?», preguntó Javier, y sentí como si hubiera tocado una herida que no sabía que tenía. Dudé por un momento, pero algo en la mirada de Javier, en la forma en que inclinó su cabeza esperando mi respuesta, me hizo sentir segura. «La verdad no lo sé», admití finalmente. «Las cosas están bien, supongo». «Pero», insistió suavemente. Y entonces, como si una represa se hubiera roto, comencé a hablar. Le conté sobre la rutina en la que habíamos caído, sobre cómo a veces me sentía más como una compañera de novedad. Disfruté de la libertad de tener el apartamento para mí sola, de poder dejar los platos en el fregadero sin que nadie me lo reprochara, de ver mis series favoritas sin tener que negociar el control remoto. Pero al cuarto día, la soledad comenzó a pesar. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Javier, un amigo cercano de Andrés y mío. «¿Cómo va todo? ¿Necesitas compañía?», decía el texto. Javier siempre había sido atento, el tipo de amigo con el que podías contar para cualquier cosa. Sin pensarlo demasiado, le respondí: «La verdad es que no me vendría mal un poco de compañía. ¿Te apetece pasar?». Esa misma tarde, el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba Javier, con su sonrisa característica y una bolsa de comida china en la mano. «Pensé que podríamos cenar juntos», dijo, y no pude evitar sonreír. Era exactamente lo que necesitaba. Nos instalamos en el sofá, con los tentos en el... Nunca pensé que mi vida daría un giro tan inesperado en una tarde de otoño. Mi nombre es Lucía, y esta es la historia de cómo una simple visita de un amigo cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y mis propios deseos. Todo comenzó hace 3 meses. Mi novio, Andrés, y yo llevábamos juntos casi 5 años. Nuestra relación era estable, cómoda, pero últimamente sentía que algo faltaba. No podía identificar exactamente qué era, pero había una sensación de vacío que crecía día a día. Andrés acababa de partir en un viaje de negocios que duraría 2 semanas. Recuerdo haberlo despedido en el aeropuerto con un beso rápido y un «te extrañaré», que sonó más por costumbre que por sentimiento. Mientras lo veía alejarse, una parte de mí se sintió aliviada. 2 semanas sola, pensé,
Tal vez era justo lo que necesitaba para aclarar mis ideas. Los primeros días transcurrieron sin